Mi nombre, para los que no me conozcáis, soy Nadia Peláez, psicóloga clínica, miembro de la Junta Rectora de Hipnológica, y la primera mesa de hoy va a tratar sobre sugestión e hipnosis. Todos sabemos que la sugestión es la fuerza más poderosa del mundo. Somos sugestionados desde niños por nuestros padres, somos sugestionados de forma colectiva por los medios de comunicación, mediante la autosugestión. Y hoy vamos a abordar la sugestión y la hipnosis desde un entorno diferente de la clínica. Y para ello vamos a tener dos ponencias muy interesantes, una sobre psicología positiva e hipnosis y la otra sobre hipnosis en la comunicación. La primera va a ser a cargo de Joan Manuel López Capdevila. Es una exposición muy proactiva sobre la psicología positiva y la sugestión. Joan Manuel es psicólogo clínico, experto forense y subdirector de tratamiento de la prisión de Brians en Barcelona. Joan Manuel. ¿Qué tal? Bueno, yo os voy a intentar no tanto hablar de hipnosis, porque seguro que muchos de aquí sabéis mucho más que yo, sino un poco intentaros, como decía ahora Isidro, ubicar cuál es nuestro planteamiento, nuestra línea de trabajo y cómo la podríamos ubicar o contextualizar en lo que serían los estudios de investigación en psicología actual. Bueno, yo intentaré responderos a la pregunta que me hice cuando me propusimos hacer una jornada sobre el tema de la hipnosis y de la sugestión, responderos a tres preguntas, ¿no? Que sería ¿qué es, qué hace o cómo lo podemos tratar y para qué lo hacemos, ¿no? Aquello que estamos haciendo. Entonces, bueno, la hipnosis básicamente responde también, o el contenido sobre lo que trabaja la hipnosis es sobre lo que trabaja la psicología, que como ya sabéis, psicología no es más que, ya nos decían los griegos, el estudio de la mente, de la conducta, ¿no? De los procesos mentales. Actualmente, desde la perspectiva actual, desde los años 70-80 del siglo pasado, ya lo podemos decir así, básicamente la psicología estudia tres grandes campos, todo lo que son las neurociencias, la psicología cognitivista y la ciencia de la conducta. Actualmente la psicología se entiende desde estas perspectivas. Bueno, ¿y qué estudia la psicología? Pues la percepción, la atención, la conducta, todo aquellos, digamos, lo que se llama la psicología básica, todos aquellos procesos sobre los que se fundamenta el funcionamiento de la mente humana y en la que también se fundamenta su conducta. ¿De acuerdo? Bien, hay como os comentaba antes, hay como tres grandes campos de investigación o de perspectivas dentro de la psicología, que sería el cognitivismo, que básicamente el cognitivismo lo que hace es estudiar precisamente esa cognición, esos procesos de la mente que nos explican cómo se construye el conocimiento. Como sabéis, el conocimiento no es otra cosa que hace la persona por tal de adaptarse a su entorno, no solo a su entorno, sino a sí misma y a los demás. Eso lo hace a través del conocimiento. Bueno, esto lo veremos más adelante, pero bueno, con el libro un poco lo que estudia es esto, ¿no? Cómo las personas, en base, cómo reelaboramos desde sensaciones sensomotrices, cómo eso lo convertimos en pensamiento, en interpretación de nuestro entorno y cómo respondemos ante ello. Eso es un poco lo que el cognitivismo... Como vais viendo, precisamente todos estos contenidos, os recuerdo la pregunta que me hacía al principio, lo que intento también deciros es de que la hipnosis precisamente
está en esos campos, ¿no? Está trabajando dentro de ese campo de investigación también. El constructivismo, bueno, básicamente desde los trabajos de Piaget, ¿no? Con su epistemología genética, sobre todo lo que hace referencia a que las personas no solo somos, o sea, ya se deja de pensar a la persona como un mero receptor de experiencias, sino que se piensa ya más a la persona que en esa interacción con su entorno, con los demás y consigo mismo, crea un significado. Ese significado, en base a esa interacción, es adaptativo. Entonces, bueno, ya aquí las cosas empiezan, esto es lo que muchas veces nos dice Isidro, ¿no? De que la realidad es un trance, ¿no? Pero bueno, esto no quiero avanzaros, pero básicamente el constructivismo lo que estudia es cómo construimos ese significado, y ese significado qué trascendencia tiene en nosotros y en nuestro vínculo con el mundo. Paso un poco deprisa porque vamos un poco... ¿Muy bien? Bien, bien. Vale. Vamos un poco así, Yo solo pretendo apuntaros y desarrollar, pues, a ver si luego en las preguntas, pues, quizás clarificar algún concepto, ¿no? Todo el tema de la neurociencia, esta es quizás la diapositiva más difícil de explicaros, ¿no? Bueno, os decía de que actualmente la psicología se fundamenta básicamente también en los estudios en neurociencia. Lo que es más importante de esta diapositiva, lo que yo señalaría más, es de que actualmente podemos decir que en todo lo que es la investigación sobre el cerebro, que todos aquellos circuitos cerebrales que utilizamos en la atención, en la percepción, son también los mismos que utilizamos cuando hacemos, cuando sentimos, es decir, que todo está ahí. Y precisamente, luego ya os comentaba antes también Isidro, como en la investigación, bueno, luego lo veremos también, como precisamente también a través del trabajo sobre la atención, en realidad, o de focalizar, en realidad estás también regulando tus emociones y estás también regulando y controlando tu conducta. Bien. Bueno, esto es lo fundamental, ¿no? O sea, parece una cosa de perogrullo, pero es muy importante, Es muy importante porque esto los entrenadores lo han podido averiguar también, ¿no? O sea, cuando yo pienso en una pelota, ¿no? Bueno, quizás no es un buen momento, ¿no? Pero bueno, cuando yo imagino que chuto la pelota y la meto en la portería, en realidad no solo me lo estoy imaginando, sino que en mi cerebro esa acción se está dando. Y no solo se está dando esa acción en mi cerebro, sino también esa emoción. Es decir, se da la emoción positiva de que tiro la pelota, de que defino el juego, que ahora está muy de moda decir esto, ¿no? Defino el tiro y meto portería, ¿no? Bueno, para la persona, para ese cerebro, esa experiencia positiva, o sea, sabéis de esto que dicen que, bueno, cuando un equipo pincha psicológicamente no es otra cosa que esto, O sea, pierdes la confianza de que vas a marcar, de que vas a chutar y que vas a marcar el gol, Entonces, bueno, lo que precisamente se trabaja en visualizaciones, en los entrenadores es, bueno, visualizan ese juego, esa acción, esa definición del juego, cómo encanastan, eso produce una emoción positiva en la persona y eso refuerza. Eso es la magia, ¿no? digamos, de la psicología, que bueno, a través del refuerzo de emociones positivas, pues afianzo esa conducta. Y para el cerebro le da igual que sea una conducta imaginada que sea una conducta realmente hecha. Y eso es el poder es el poder realmente de las visualizaciones. ¿Vale? Bueno. Aquí tenéis una diapositiva donde tenéis el cerebro de una persona, una imagen de escáner. Bueno, solamente
la traje porque es las áreas, cuando ponemos un escáner en un cerebro, que aquí por ejemplo tiene que escuchar, o sea, la diferencia entre escuchar una palabra o decir una palabra o imaginar una palabra, bueno, todos estos estudios cognitivos que son no muy fáciles de explicar, pero bueno, es lo que os decía. El resumen es que utilizamos siempre los mismos circuitos, utilizamos el mismo circuito que utilizamos para la imaginación, es el mismo circuito por el que es las conexiones frontotemporales, frontoparietales, perdón, o sea, estos circuitos de aquí, cerebro medio, el córtex, esto sería el córtex motor, la audición, la visión, bueno, pues está todo interconectado. Por ejemplo, se han hecho estudios de neuroimagen y sabemos, una de las pocas cosas que sabemos los psicólogos es que las personas más felices son las que son más sociales, ¿no? De las pocas cosas que podemos afirmar. Bueno, resulta que las personas que son más sociales tienen una mayor interconexión del cuerpo calloso, ¿no? De las fibras. ¿Por qué? Pues porque precisamente son personas que retienen, tienen más capacidad de retener, de visualizar esa emoción positiva, bueno, todos los, ya sabéis, los sistemas de refuerzo del cerebro. Bueno, en fin, que todo está ahí. Entonces, si sabemos por dónde pasa, pues podemos intervenir sobre aquello que pasa. ¿Vale? Sería un poco, este es el objetivo de toda ciencia, ¿no? Conocer el mecanismo para poder intervenir en ese mecanismo. Bien. Esto es lo que os comentaba antes Isidro, también todas las investigaciones que se han hecho en el tema de atención, también esto no es tanto, lo de antes era más psicolingüística, esto es más estudios sobre funcionamiento cognitivo del cerebro. Bueno, lo que os decía antes, ¿no? Lo que podemos hoy por hoy afirmar es de que cuando yo focalizo la atención, también estoy regulando, o sea, cuando yo regulo la atención, también estoy regulando mis emociones, también estoy regulando mis cogniciones, es decir, mi conducta. ¿Vale? Esa atención selectiva requiere de un mayor control, o me lleva o refuerza el control cognitivo, y ese control cognitivo facilita la función ejecutiva. Esto se ve muy bien en Mindfulness, ¿no? Tenemos un muy buen ponente luego que os hablará mucho mejor y con más profundidad sobre esta técnica, pero básicamente la técnica del Mindfulness, que es, como sabéis, la técnica de la conciencia plena, se fundamenta en la concentración. O sea, ¿qué es la concentración? Pues la concentración es la atención sostenida sobre un punto, ¿no? Básicamente es lo que os comentaba ahora Isidro, nuestra concepción de la hipnosis no es otra de que, bueno, es un catalizador, es un método, no es una terapia en sí misma, sino que es un método a través del lenguaje que nos permite ayudar a las personas a fomentar lo que antes os decía Isidro, ¿no? Esa autoconfianza, ese valor sobre sí mismos, ¿no? Esto sería un poco el planteamiento general de la hipnosis como método terapéutico. Pero hemos descubierto, bueno, lo que pasa es que la hipnosis, y luego también Jorge cuando os hable de metaforma, o sea, veremos que también la hipnosis no solo es un método que lo podemos utilizar en terapia, sino que también es un método de investigación sobre el funcionamiento cerebral, ¿no? Y no solo eso, sino que también es un método que nos permite investigar en cómo podemos hacer que las personas alcancen sus objetivos de una forma más rápida, ¿no? Más consistente, sin que sea una panacea tampoco, no estoy hablando de esto, no es una panacea, es sencillamente un método que se ha descubierto precisamente por activar las zonas cerebrales que activa, que facilita ese tránsito del qué es lo que quiero trabajar, a través del cómo y para qué lo hago. ¿Y para qué lo hago? Bueno, pues aquí viene la última diapositiva, si no me equivoco, que es la psicología positiva. ¿Qué es la psicología positiva? Bueno, de Seligman. Como sabéis, Seligman es un autor que fue presidente de la APA durante muchos años, un investigador que sobre todo es famoso por su concepto de la indefensión aprendida,
y ahora no voy a desarrollarlo mucho menos, bueno, él decía que bueno, llegó un momento, ¿no?, que se cansó de trabajar con personas deprimidas y dijo, bueno, voy a trabajar con personas alegres, ¿no? Y entonces creó el concepto del optimismo aprendido. Pero bueno, ahora no voy a desarrollar todo esto, ¿no? Pero Seligman es muy importante porque señala una cosa que es muy importante de decir, ¿no?, y que es un poco el contenido también de la ponencia que os quería dar, o donde quería ubicar yo la hipnosis en la investigación o en los estudios de la psicología actual, ¿no? Desde que hemos pasado de un modelo de los problemas, de los déficits, hemos pasado a través de la psicología positiva, que suena... El problema de la psicología positiva es su nombre, ¿no? Porque parece que en realidad la psicología positiva, ¿qué hace? Lo que hace es investigar a través del método científico cuáles intervenciones son las mejores, a través de estudios de metaanálisis y tal, o sea, cuáles son las mejores intervenciones que puede realizar la psicología por tal de potenciar en la persona esas fortalezas, ese mejor ser, esa eutonía que decía Aristóteles, ¿no?, esa adaptación feliz o satisfactoria en relación a sí mismo, a los demás y al mundo en general, ¿no? O sea, como decía Nadia, ¿cómo podemos facilitar que esa persona sea más proactiva y no meramente receptora, ¿no?, de un destino vaciado, ¿no?, como esto de la indecisión aprendida. Pero bueno, la psicología positiva se plantea básicamente tres objetivos. Bueno, por eso os ponía esto en la última diapositiva, porque precisamente con la hipnosis lo que pretendemos es, a través del método de la hipnosis, que esa intervención tenga un significado para la persona, ¿no? O sea, y ¿qué es el significado de la persona? Pues precisamente tener una vida satisfactoria, tener emociones positivas, tener una vida con un vínculo acertado o adecuado con los demás, con el trabajo, con la familia, con la crianza de los hijos. Esto es lo que nos motiva a las personas, lo que nos da ese compromiso, es lo que nos lleva o nos motiva, ¿no?, a intentar hacer las cosas mejores. Y también una vida significativa, que es la vida con significado, la vida con trascendencia. Esto es lo que en general buscamos las personas. Y ¿cómo podemos facilitar? ¿Cuáles son los caminos para llegar a eso? Bueno, a través de las emociones positivas, a través de ese flujo, de ese fluir, la sensación esta de... ¿Qué es el fluir? El fluir es un estado de concentración profunda, de que vas en la consecución de unos valores, y eso a través de una significación, o sea, aquello que haces no lo haces porque sí, sino porque significa para ti, no solo para ti, sino para ti. Bien. ¿Qué es lo que encontramos? Pues que a través del método hipnótico podemos trabajar estas cosas también. Tenemos el qué estudiamos, qué es lo que movilizamos. Vale. ¿Esto es que me queda 15 o que ya me he pasado 15? No. Ah, vale. Bueno, bien, esto lo podemos hacer a través del método hipnótico. ¿Vale? Aquí tenemos algunas de las intervenciones que propone Seligman, bueno, los estudios en psicología positiva. Repito, lo bueno de la psicología positiva es no solo el hecho de que habla de, bueno, pues de aquellos aspectos, ¿no?, que son fortalezas para las personas, van más allá del modelo médico, no solo se centran en qué es lo que no funciona en la persona, sino que qué es lo que sí que funciona y cómo lo podemos fortalecer. Bueno, pues tenemos una serie de intervenciones que en realidad son intervenciones que utilizamos también en la hipnosis, ¿no? Una es el mindfulness, luego os explicará mejor cómo es esta técnica. La visita de la gratitud, que tiene que ver con el tema del compromiso, no es más que visualizar una persona que es significativa para ti, entonces, o que
ha sido importante para ti, que tú sientes la necesidad de mostrarte con gratitud hacia esa persona, lo visualizas, le escribes una carta, y eso se ha demostrado que facilita el bienestar, la persona se siente con mayor significado. Bueno, es una técnica, hay muchas técnicas, ¿no? Digamos, dentro de los métodos hipnóticos, y esta es una más. La filantropía, bueno. Bien, ya como, bueno, he hecho una repasada muy rápida quizás, solo lo que pretendía era apuntaros un poco como dónde situamos, ¿no?, los estudios, nuestra práctica clínica con hipnosis, dónde está enmarcada respecto a la psicología actual, y la investigación también sobre el cerebro, sobre emociones y conducta humana. Y bueno, podemos concluir algunas cosas. Una de ellas es de que somos lo que pensamos, y esto es un poder, porque si tenemos la capacidad tanto de pensar en positivo como de pensar en negativo. Pensar en positivo no quiere decir de pensar solo en lo bueno, sino de tener una visión integral de esa realidad con la que me enfrento, ¿no?, comprensiva. Entonces, en el fondo, toda conducta es algo que es elegido. Yo puedo elegir ser proactivo, intentar hacer frente a esa situación por más difícil que parezca, o puedo asumir que no puedo, pensar, crearme esa imagen de que no puedo, y ya está, y quedarme en esa queja, ¿no? Precisamente, bueno, a través de la hipnosis podemos crear, lo que os decía antes de piensa en la pelota, ¿no? O sea, podemos crear situaciones en las que visualizamos de que hacemos frente a una situación difícil y cómo la resolvemos y cómo nos sentimos luego, y eso refuerza no solo, digamos, mi motivación, sino también la confianza en mí mismo. Eso lo podemos hacer a través de una sugestión, de una inducción, de un trance. Bien, somos lo que pensamos. Esto es un poder y es una responsabilidad también, para cada uno de nosotros. Bueno, las palabras ahora sabemos que antes nos he desarrollado un tema importante en psicolingüística, que es la encarnación de la mente, porque es un poco largo y complicado, pero básicamente es esto que os decía, ¿no?, de que nuestras imágenes, o sea, aquello que imaginamos también se refleja en nuestro funcionamiento cerebral. Cuando yo paso un escáner o una tomografía a un cerebro mientras está pensando en el partido del próximo día, ¿no?, de Madrid contra el Barça contra el Messi, bueno, en fin, las mismas imágenes que yo veo, ese funcionamiento, las imágenes que veo ahí son idénticas a si yo pasara esas imágenes mientras estoy viendo el partido, mientras yo estoy disfrutando o viendo el partido, se activan las mismas zonas, y esto es el poder de la hipnosis que os decía antes, ¿no? Que, bueno, ¿por qué no? Si eso es así, eso nos da la posibilidad de poder intervenir. O sea, yo puedo crear una imagen en la que yo, bueno, pues en esa situación de partido tranquilo, asumiendo, haciendo mindfulness, aceptando los resultados y más, y disfrutando del juego, ¿no? Porque de eso se trata a fin de cuentas, que todos juguemos. Y eso para mi cerebro es una experiencia tan auténtica como la de la vivencia que yo pueda tener estando viendo el partido. ¿Vale? Bien, somos lo que sabemos también por investigación en neurociencias es de que las palabras curan. O sea, las palabras, antes decía, quizás de los primeros que esto lo dijeron fueron los psicoanalistas. Bueno, no, fueron los primeros, no, los primeros que dijeron que las palabras curaban, que las palabras, y luego se ha descubierto que no solo, por esto que os decía antes, ¿no?, de que las palabras se convierten en estructura cerebral. Esto es increíble, ¿no?
todos los estudios actuales, recuerdo una investigación que hizo la Universidad de Berlín no hace mucho, que hace una comparación entre el tratamiento con psicofármacos, tratamientos de la depresión, ¿no? Y tratamientos psicológicos en general. Parece que cada vez está más demostrado es de que realmente las palabras pueden curar. Lo que pasa es que tienes que saber utilizar las palabras, y ahí entra también la responsabilidad de cada uno, ¿no? Como terapeutas. Bueno, esas palabras no somos los únicos animales que en principio hablamos, que yo sepa, ¿no? Es una característica fundamental del ser humano el lenguaje. Bueno, pues precisamente cómo nos construimos a través del lenguaje. Esto ya lo decía Vygotsky, ¿no? O sea, que es a través de nuestra relación con el mundo, a través de lo que nos dice nuestra mamá de pequeñines, cuando luego nuestra relación con los demás, que vamos construyendo ese pensamiento, lo que os decía antes, somos lo que pensamos. Entonces, bien, o sea que el lenguaje, las palabras, no solo curan, sino que también nos construyen. Y si nos dan un significado, también nos pueden dar un sentido, ¿no? Bien, la sugestión. Sí, oye, la sugestión precisamente los métodos hipnóticos trabajan sobre estos caminos que os estoy comentando ahora. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Fundamentalmente para ayudar a que la persona encuentre una mayor significación, una mayor validez, un mayor sentido a su vida, de su relación con el mundo y con los demás, ¿no? En nuestro grupo también últimamente, aunque esto es avanzar quizás demasiado, ¿no? Cuando un método que estamos precisamente intentando trabajar con todo esto es nos llamamos el Hipnotraining, que esperamos que la próxima edición ya os podamos hacer la presentación, pero precisamente es eso, ¿no? O sea, la hipnosis, ¿no? También a través de los trabajos de Rossi, que esto Jorge Cuadros lo explicará mucho mejor, también con el método que han creado ellos, a través de ese lenguaje, de ese pensamiento, podemos facilitar que la persona, como comentaba Isidro al principio, adquiera una mayor confianza en sí mismo, se desarrolle más como individuo, y no solo como individuo, sino como ser social. Bueno, pues termino aquí. Muchas gracias por vuestra atención.